Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del gobierno. Saludos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Cristian, muy buenos días, Geomar. Como siempre, me da mucho gusto venir aquí, sobre todo porque siempre es muy temprano y me ofrecen un buen café. Como debe ser. Mire, ¿cuál es la visión del gobierno sobre este momento, 9 días después de las elecciones y una gran parte de la oposición haciendo reclamos, visita a las instituciones electorales, encabezada incluso por el principal candidato opositor? Bueno, yo le decía yo a Geomar ahorita en el camerino que lo bueno de las pasadas elecciones es que ya pasaron. Que ya pasaron porque evidentemente eso de alguna manera trastorna la cotidianidad de los negocios, de la vida familiar. Yo pude recuperar a mis nietos, que usualmente los jueves iban a almorzar con su abuelo y los domingos solo la semana pasada. De manera que yo estoy feliz que hayan pasado las elecciones porque ya uno vuelve a la rutina, a la normalidad. Pero bueno, ya entrando en materia, yo pienso que hay que hacer un ejercicio de serenidad. Un ejercicio de serenidad y de visión amplia de lo que ocurrió en el pasado proceso electoral. Lo primero que nosotros advertimos es que fue un proceso en el que la gente fue de manera ordenada, pacífica, y yo agregaría además de manera entusiasta y alegre a votar. Fue un comportamiento cívico, y con esto no quiero utilizar un lugar común, del pueblo dominicano que hay que celebrar. El pueblo dominicano se comportó adecuadamente. El proceso arrojó una abstención más o menos como la esperada. Fueron 3 elecciones en un solo día, eso hay que tomarlo en cuenta. Las elecciones congresionales usualmente tienden a llevar solo a la mitad de la población, es decir, un 50%, las presidenciales un 70, 72%, y en estas 3 podemos hablar de cerca de un 70%, de manera que es satisfactorio, y eso era lo que se esperaba. El gobierno ha decidido no confrontar. Veo que el presidente Danilo Medina ayer estaba en San Juan de la Maguana en una visita sorpresa. Son 7 días ya de las elecciones. ¿Qué posición asumirá el gobierno frente a embestida de cuestionamiento, digamos, a la elección del presidente Danilo Medina? La legitimidad del presidente. Sí, pero permíteme terminar. Le voy a responder, okay. Pero permíteme terminar. Vimos eso en el proceso electoral, la participación de la población, el entusiasmo como lo hizo. Yo diría también que no hubo mayores incidentes el día de la votación, es decir, no hubo dislocamiento ni hubo ausencia, es decir, nadie puede decir que se le mandó a votar a un lugar desconocido de repente o que no apareciera en el padrón. Es más, la Corporación Latino Barómetro felicitó a la Junta Central Electoral por el excelente padrón, que era prácticamente inmejorable. Y eso se confirmó en el día de las elecciones. Yo personalmente pude votar en menos de 15 minutos. Y eso que habían 3 personas delante de mí ahí en el Colegio Arroyo Hondo. Y he sabido de otras personas que también votaron con mucha facilidad. De modo que también eso es un aspecto a destacar. Estas han sido las elecciones más observadas en la historia política de la República Dominicana. La Junta Central Electoral tuvo la sabiduría de dejar que todo el que quisiera observar y mirar, pues pudiera venir a la República Dominicana. Y eso habla muy bien de la organización y de la administración del proceso. Previamente a esto, los ciudadanos y ciudadanas podían consultar en línea, como lo habían hecho en otros procesos anteriores, y en este también lo pudieron hacer de manera satisfactoria, es decir, saber dónde iba a votar, cuál era su colegio electoral, solo con introducir su cédula. De manera que eso también estuvo muy bien. Lo otro que hay que resaltar es que los resultados electorales a nivel presidencial fueron los esperados. Lo que la población ya lo sabía. Las encuestas más creíbles lo habían anunciado con mucha antelación. Si ustedes recuerdan, las últimas encuestas todos situaban al candidato Danilo Medina por encima de un 60%. Al principal candidato opositor lo situaban por debajo de un 30% o ligeramente superior a un 30%. Y eso exactamente fue lo que ocurrió. De manera que también eso es un elemento a destacar en este proceso electoral. Lo otro es que hay que señalar de que la confirmación de esos datos adelantados por las encuestas pues revelan un ánimo democratizador del pueblo dominicano. Es decir,
miremos nada más que este ha sido el presidente más democratizador, y yo agregaría, desde mi perspectiva, y Cristian me entiende, y quizás tú también, Gemar, el presidente más revolucionario en términos de políticas sociales que ha habido en la historia política de la República Dominicana. Y esas políticas públicas revolucionarias, democratizadoras, como la democratización del crédito, la democratización de la educación, de la enseñanza en sentido general de las oportunidades, fue refrendada, apoyada por el 62% de los dominicanos y dominicanas. Muchas veces se hacen encuestas en academias y se nos dice a los dominicanos y dominicanas que nuestro pueblo es un pueblo conservador, para poder justificar políticas conservadoras, cuando lo que nosotros estamos viendo en la práctica es que nuestro pueblo, como nunca en su historia política, ha votado por las políticas públicas y por el presidente más democratizador y más revolucionario. Yo pienso que eso es un elemento a destacar, y que lo hizo de manera pareja en todo el territorio nacional. De modo que usted puede ver en las 32 provincias, Danilo Medina ganó en todas las provincias, en todas. O sea que fue una distribución pareja, un sentimiento parejo a nivel nacional. En cuanto a las reacciones de los resultados electorales, nosotros vemos que la reacción del empresariado alto, mediano, pequeño y micro también fue el esperado. El esperado, porque todos estaban conformes de que este proceso electoral iba a arrojar esos resultados. Algunos han señalado algunas observaciones en cuanto a lo que se refiere al conteo, la rapidez de ofrecer resultados, etcétera, etcétera. Pero en sentido general han refrendado este proceso y han llamado a pasar la página. Pasado el proceso electoral, nuevas autoridades le damos su respaldo. Ya hoy vimos a Nadive, a Maprosan el sábado pasado, CONEP lo hizo con anterioridad, fue a visitar al propio presidente de la República, de manera que también el comportamiento de los empresarios dominicanos también ha sido el esperado. Varios gobiernos he visto que han dado declaraciones. Varios gobiernos han felicitado, desde el gobierno de Brasil, el gobierno de los Estados Unidos, organismos internacionales como Naciones Unidas, tenemos Honduras, Guatemala, Panamá, Ecuador, Venezuela, España, en fin. Eso recuerdo ahora en este momento. De manera que también la comunidad internacional vio con normalidad y celebró el proceso de la República Dominicana. Que debo decir algo, y aquí termino porque sé que también esto es una entrevista, no es una locución que yo debo hacer aquí. El 70% de participación de la República Dominicana en las elecciones es motivo de envidia, podría ser motivo de envidia en cualquiera de esas democracias sólidas, europeas y norteamericanas, con economías sólidas. De modo pues que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sentirnos contentos del desenvolvimiento del proceso en sentido general, y también de los resultados que se han arrojado. En todos los procesos electorales en República Dominicana ha habido dificultades, ha habido inconvenientes, pero se han superado. Si son cosas que ocurren. Lo otro, y termino ya, el comportamiento del candidato opositor también era el esperado. O sea, estas conductas que ha tenido el candidato opositor era lo que se esperaba. Nosotros lo advertimos, yo incluso aquí en este programa lo advertí en el mes de febrero. Ese era el comportamiento que nosotros esperábamos que tuviera el señor Abinader el día 15. De modo que nosotros no estamos sorprendidos para nada de lo que está ocurriendo. Ahora, pocas veces se ve a tantos candidatos o a muchos candidatos acompañar a un candidato mayor, como es el caso de lo que ha ocurrido con Abinader y los demás. E incluso ir ante el órgano de elecciones y que asista en una protesta posterior la esposa y la madre del principal candidato opositor. ¿Qué le dice eso al gobierno? Bueno, yo realmente lamento esas situaciones. Lo lamento mucho porque hay cosas que no están escritas, que son de cumplimiento en la política, y otras que deben evitarse también. Aunque no están escritas, todos las sabemos. Exponer a un familiar de tanta importancia afectiva como tiene para uno, su madre, su esposa, en situaciones que pueden comprometer su seguridad, yo creo que es una temeridad que no merecen. Realmente es lamentable porque ahí cualquier desorejado, cualquier individuo violento puede hacer cualquier cosa. Imagínese usted la tragedia de que la madre de un candidato a la presidencia o la esposa de un candidato a la presidencia sufra alguna agresión por un tonto que se le ocurra hacer cualquier cosa. Hablando de violencia,
una jipeta de un senador, Amílcar Romero, de la provincia de Duarte, tiroteada, otros episodios de violencia. ¿Qué información pudiera suministrarse de la que maneja el gobierno con sus esquemas de captación de información privilegiada de inteligencia? Todo lo que tiene, los recursos, ¿verdad?, que son válidos para tratar de prevenir situaciones de gente que anda con mente muy calenturienta por ahí, pensando que puede pescar en estas aguas un poquito revueltas. Nuestros servicios de inteligencia, nuestros cuerpos de inteligencia son sumamente eficaces. Lo que pasa es que generalmente son muy discretos también, porque así obliga su trabajo. Pero uno cuando tiene la oportunidad de estar en el poder y uno ve cómo se manejan, con la presteza que actúan, pues uno se da cuenta de que los dominicanos y dominicanas podemos también en ese aspecto sentirnos muy confiados y muy seguros de los cuerpos de inteligencia de nuestro país, que son altamente eficaces, tecnológicamente muy bien, digamos, equipados y con una formación tanto nacional como extranjera muy profunda. Debo decir lo siguiente, se están produciendo incidentes en diferentes partes del territorio nacional. Un absurdo, una tontería, porque si usted ve la globalidad del proceso, usted tiene que concluir conmigo de que ha sido un proceso satisfactorio, ocurrió lo que tenía que ocurrir, salvo algunas situaciones que se han venido presentando, que son el resultado, y yo lo quiero decir aquí, de un fenómeno que se conoce como la privatización de la política. Traduzca. La privatización de la política es cuando usted antepone sus aspiraciones personales y constituye su acción política en una empresa personal y no de un colectivo. Si aquí cualquiera alquila una franquicia, se dota del paraguas de una franquicia y entonces desarrolla una empresa. La empresa es ser senador, ser diputado o ser alcalde. Y entonces eso se constituye en un desafío al honor personal, porque está en juego todo su capital. Usted es capaz de invertir 10, 15, 20, 30, 40, no sé cuántos millones usted pueda disponer para lograr ese propósito, porque escalar a esa posición le permite a usted acceder a relaciones, a negocios, a una serie de cosas. Entonces, todo eso ha desvirtuado la política en los partidos. Los partidos políticos están permeados por esa privatización de la política. De manera tal que un individuo... Todos los partidos. Por supuesto. Incluido todos, el PLD. Por supuesto, claro, incluyendo el PLD. Por eso usted ve individuos que sienten que esta diputación, esta alcaldía, esta senaduría es suya de su propiedad. De su propiedad. Y ahí hay que matarlo. Matarlo. Oiga esto. Dice, claro, una fanfarronada, hay que matarlo si le arrebatan su curul, su senaduría, su alcaldía. Entonces, por eso se ven estos casos. ¿O quieren mandar a matar también? Bueno, puede ser, no lo sé. Bueno, el caso del senador, vuelvo al caso del senador. Puede ser, porque... ¿Qué pasó ahí? No, yo no tengo los detalles. Ya los organismos de seguridad lo ofrecerán, porque yo no estoy en condiciones de ofrecerlo. Primero, porque no los tengo. Y segundo, que son ellos a quienes deben ofrecerlo y tramitarlo a la justicia. Lo que quiero decir es que el deterioro que ha habido en algunas cabezas, porque no son todas, estamos hablando de una minoría, porque estamos hablando de 12, 15, 20 casos, pero claro, que copan los telediarios, que copan los diarios y que arman un aspaviento tremendo queriendo, y aquí lo quiero decir también con mucha responsabilidad, aguarle la fiesta a los dominicanos y dominicanas, porque este debe ser un momento de celebración. Nosotros hemos logrado como país renovar nuestras autoridades, lograr un propósito que ha sido apuntalar unas políticas públicas que han sido exitosas durante estos 4 años y reclamar que éstas se consoliden y que se amplíen como las políticas que ha venido llevando el gobierno. De manera que lo que tenemos es que celebrar, señores, un presidente con 62%, solo Don Juan en el año 62, diciembre, sacó 59%. Sin embargo, ¿qué significa todo esto? Sin embargo, la oposición insiste en que es ilegítimo, en que ha habido un trastorno, en que se repitan las elecciones. Pero todos los dominicanos sensatos, Cristian, todos los dominicanos sensatos, pues saben que eso es un absurdo.
cuando la diferencia son 1.300.000 votos. ¿Usted sabe cuánto le lleva Danilo Medina ahora en el último boletín número 11 al señor Abinader? 1.350.000 votos. Y todo el mundo sabía que Danilo ganaría por encima del 60%. Lo que estaba en discusión es si ganaría con 64, con 66, con 62, como finalmente fue el resultado. El sentimiento de apoyo a esas políticas públicas se siente en todo el territorio nacional. De manera que alegar fraude no es más que irse por la tangente en lugar de hacer una introspección para encontrar cuáles fueron los errores políticos, comunicacionales, de estrategia que siguió cada una de esas candidaturas. Entonces es lamentable, pero la buena noticia es que ya pasó este proceso y, como bien han señalado los sectores empresariales de la República Dominicana y el ciudadano común, es que tenemos que volver a la normalidad y que las quejas, los reclamos, hay maneras que establece la ley para conducirlos. Es decir, usted tiene algún reclamo que hacer, pues entonces usted va al Tribunal Superior Electoral para encaminar su queja. Pero no me fastidie la vida, no me fastidie mi negocio. Una de las plazas más emblemáticas es la capital. Sí. El PLD como partido la perdió, la alcaldía. Sí. Tenía 14 años sí. y ahora la pierde. Sí. ¿Qué lectura le deja como aprendizaje este hecho? Bueno, los ciudadanos en diferentes partes del país pues me enviaron una señal muy clara de que las direcciones de los partidos no pueden imponerse a la voluntad y al sentimiento de una población. Entonces tiene que haber una revisión postelectoral en los partidos políticos. Es decir, una cosa quisieron los partidos y otra cosa quiso la ciudadanía. En ese caso de la alcaldía, ¿no se puso el oído en el corazón del pueblo? Bueno, lo que pasa es que el partido, por un acuerdo interno, llevó candidatos que ya estaban ocupando los cargos, es decir, se revalidaron a esos candidatos. La población entendió que el señor Salcedo no debía continuar. Y eso fue lo que hizo. Independientemente de la voluntad del partido, independientemente de la voluntad del presidente candidato altamente popular, porque el presidente de la República, que sacó 62%, lo decía, voten morado entero, y la población hizo otra cosa. Pero debo advertir algo, señalar aquí. Han sido muchos los candidatos perdedores del PLD que han felicitado a sus contrarios. Roberto Salcedo lo hizo. Roberto Salcedo el primero, pero está también Alexis en La Vega, está Francis Vargas en Puerto Plata, está Diloné en Moca, está, ¿quién más? Son varios. El caso de Boca Chica, creo que el alcalde también felicitó. También, ¿quién más? Bueno, pues también en el Ceibo. En varios lugares donde los candidatos del PLD han perdido, inmediatamente reconocen por qué la oposición no tiene una actitud de gallardía, de cultura democrática, de entender que si perdió, perdió. Porque lo curioso del caso es que donde el principal partido de oposición ganó, ahí celebra. O sea, ganó, celebro. Pierdo y entonces hago una montonera. Pero yo no veo a David Collado, que es el ganador en la capital, en la Junta Municipal de la capital ayer, junto con Luis Abinader. Sí estaba el candidato a senador, Alberto Atala, que los números dicen que perdió la candidatura. Sí, y yo celebro la actitud de Santiago Sosa, que es el presidente de la Junta del Distrito, que es una persona con una larga trayectoria, tú lo conoces bien, Cristian, una larga trayectoria en organizaciones comunitarias y sociales, que tuvo la interés de recibir a este señor envalentonado aquí, tratando de imponerse sobre un humilde servidor público y un excelente ser humano como es Santiago Sosa, y tuvo la interés de resistir estas embestidas de carácter y responderle de manera institucional. Quiero celebrar la actitud de Santiago. Pero ahí van los 6 senadores. Le espera a Santiago Sosa otra tarea de los 6 candidatos a senadores van para allá. Lo relativo a que el país debe continuar en ese planteamiento que los medios suscriben. ¿Y el gobierno? Sí, claro, el gobierno. Sí. El presidente lo inició ayer, la visita sorpresa es parte de eso. Por supuesto que para nosotros ya volvió a la normalidad, y la normalidad más evidente es nuestro presidente los domingos en visita sorpresa. Nada más gráfico que eso. Y entonces, claro, en el día de ayer pues fue a San Juan de la Maguana, ahí lo vemos las imágenes,
San Juan de la Maguana, a dos proyectos, a dos asentamientos campesinos del Instituto Agrario Dominicano para relanzarlos. ¿Y qué para pedía la fomentar. gente ahí? Bueno, hay muchas tierras disponibles, son 10.000 tareas que están disponibles ahí en Mogollón y en otras comunidades, y entonces se va a rehabilitar para que puedan producir maíz. No solo maíz para consumo humano, sino también para consumo animal, batata y también yuca y guandul. Igualmente ellos reclamaron la reparación de los caminos interparcelarios y también pidieron la construcción de algunas aulas adicionales. Son tan modestos, es tan modesto nuestro pueblo, nuestra gente, que apenas pidieron 2 aulas más y el propio presidente y Gonzalo Castillo, que estaba ahí, dice, pero pedir 2 aulas, aprovechen la oportunidad y pidan más aulas previendo el desarrollo futuro de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, cosas así, y también un tramo carretero que se requería. Entonces el presidente pues les advirtió que sí, bueno, se les va a apoyar, pero esto tiene que ser gradualmente. Con todos esos poco a papeles poco. en la mano. Sí, no, y sentado en su silla plástica ahí tranquilito. Pero presidente... Porque él es el primus inter pares, o sea, es uno igual que los otros, y es así. Presidente, guarde esos papeles. Café Santo Sí, Domingo, el mejor señor. café Ese es un café de del verdad. mundo. Sabor que ¿Cómo inicia está en el usted? aroma. Qué oportuno este café, ¿eh? Oh, Sí. pero muy Muchas gracias. importante. Sí, sí. De las cosas en que coinciden gobierno y oposición. Para los próximos 4 años, Roberto, Sí. a partir del 16 de agosto, cuando juramenten al presidente nuevamente, en términos generales, ¿qué puede, por ejemplo, hay una esperar guerra aquí. el pueblo, además de lo que se enumera que se ha hecho, las visitas sorpresas, el relanzamiento de la agricultura, la agropecuaria, las tandas extendidas en las escuelas públicas, una segunda línea del metro de Santo Domingo? ¿Qué otras cosas? Pudiera El decir así. impulso de reclamos institucionales Sí, que están pendientes, que son muy por importantes. supuesto. No, yo quería hacerte una observación también, Omar. Esto no es a partir del 16 de agosto, porque esto es punto y seguido. ¿Cómo así? Punto y seguido es decir que el gobierno sigue, o sea, Ok, no, ok. no es otro gobierno el que va a entrar. Yo creía que era más allá del 20. Yo me No, pensaba. no. Como PLD, No, digo, no como hay que PLD. esperar. Ni tampoco como partido, o sea, No hay que todas esperar estas- agosto para estas- decretos. ¿Perdón? No hay que esperar agosto para No, el decretos. presidente nunca ha esperado a esas fechas emblemáticas para hacer cambios. Se cambia la persona cuando la persona no esté funcionando adecuadamente o se entienda que tiene que ser renovada una institución. Lo que quiero decir es que esto es un punto y seguido. Y debo señalar algo que es un elemento también muy paradigmático de este proceso electoral, es que el 82%, de acuerdo a la última encuesta Gallup publicada, el 82% de los dominicanos y dominicanas sabían lo que pensaba, lo que hacía y lo que haría Danilo Medina en un próximo gobierno. Es decir, había una clara consustanciación y comprensión de la obra de gobierno y del pensamiento político de Danilo Medina. De modo pues que el voto por Danilo fue un voto consciente. Recuerdan aquellas expresiones de años atrás, un voto consciente, mientras el señor Abinader, menos del 50%, un 44%, sabía lo que pensaba y lo que haría. De modo pues que también eso es un elemento a tomar en cuenta para estos resultados electorales. Es decir, cuando usted no hace su tarea, es posible que se queme en el examen, que fue lo que ocurrió. Pero creo Entonces, lo que quiero decir es que el presidente lo habló muy claro. Nosotros vamos a consolidar lo que han sido las conquistas del pueblo dominicano en estos 4 años. Ya hemos dicho que tenemos la mitad solo de la matrícula de estudiantes, alumnos, niños, niñas y adolescentes en jornada escolar extendida, lo vamos a completar en los próximos 2 años. De modo tal que todos los niños, niñas y adolescentes que están en las escuelas públicas van a tener desayuno, almuerzo y merienda. Se van a terminar todas las estancias infantiles que prometimos, de modo tal que las madres podrán dejar a sus hijos bien cuidados, bien atendidos, desde apenas de nacido hasta los 5 años, y ahí entrar entonces en la jornada escolar extendida hasta que termina su bachillerato. De manera que el gobierno se está comprometiendo en estos 4 años terminar el ciclo completo, desde el nacimiento del niño hasta que termina su bachillerato, cubierta su alimentación y su educación de manera gratuita para satisfacción y tranquilidad de los padres y madres de la República Dominicana. Lo otro, como elemento emblemático, voy a citar 2. Número 1, ya el presidente lo volvió a reiterar ayer en San Juan de la Maguana, este va a ser el cuatrenio del agua. Todos sabemos que hay una crisis del agua en el planeta, que tenemos que cuidar el agua, y nosotros estamos botando mucha agua, pero también estamos mal
gastando el agua. No solamente se nos va sin usarla, sino que la que usamos, la usamos mal. Producción agrícola por inundación, con desperdicio. Entonces tenemos que replantearnos mucho de esto, crear reservorios, fomentar las micropresas, los embalses, pequeños embalses para preservar el agua, para uso de reguío como también hidroeléctrico. Entonces todo eso va a ser un empeño del gobierno de la República Dominicana. Y lo otro es lo que ya se conoce como la República Digital. ¿Qué es la República Digital? Bueno, pues sencillamente poner al gobierno en términos de políticas públicas, en sintonía con la democratización que hay en la sociedad. Cada vez más son los ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso a las oportunidades tecnológicas de comunicación y de utilizar esas nuevas tecnologías, pero se ha ido creando una brecha que tiene mucho que ver con la situación económica de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces el gobierno va a intervenir a favor de los que menos tienen, para que esta brecha pueda reducirse y el gobierno va a pichar el juego desde los ciudadanos y ciudadanas para que tanto un hijo de una familia rica como un hijo de una familia pobre tengan las mismas oportunidades de utilizar las tecnologías de la información a su favor en su proceso de formación, de trabajo y de ocio. Tareas pendientes, urgentes, que ya el presidente incumplió. Ajá. Ley de partidos políticos. Sí. Digo que incumplió porque, bueno, lo había firmado Leonel Fernández con Miguel Vargas, pero lo firmó Danilo Medina con Hipólito Mejía. Y termina el cuatrienio y no lo cumple. El pacto eléctrico, que el presidente dijo que se firmaría en abril. Estamos en mayo. No, era el deseo, Cristian, era el deseo, pero no depende únicamente del gobierno. El gobierno estuvo listo. En la Cámara él dijo, lo estaríamos firmando. Que yo incluso corregí aquí que algunos periódicos dijeron, dice que se va a firmar, yo dije, dice que estaríamos firmando. Claro. Y el pacto fiscal, que es fundamental, el reordenamiento tributario necesario, porque se estimula la formalidad, pero empresas medianas y pequeñas no aguantan. Cuando van a la formalidad no aguantan meses en formalidad. Sí, así es. Entonces, pacto eléctrico, fiscal, ley de partidos, son elementos institucionales fundamentales. Nosotros tenemos un compromiso con eso. El presidente lo explicó en algún momento con el tema de la ley de partidos. Diferencias dentro de los partidos impidieron que pudieran llevar una posición firme, única, cada uno de los partidos. Pero yo siento que hay una clara conciencia en la dirección de los partidos de que esto tiene que ser aprobado. Hay una fuerte presión desde la sociedad y los resultados más dramáticos de este proceso electoral pues empujan a la pertinencia de esto lo más pronto posible. Creo que, no sé si fue Reinaldo Pared Pérez, que dijo que cuando le preguntaron si el próximo Congreso se abocaría a la aprobación, él dijo que entendía que sí, pero que tampoco descartaba que en este proceso, en este interregno, digamos, de aquí hasta agosto, pues también pueda ser aprobado. Lo del pacto eléctrico se ha avanzado mucho, pero no depende solo del gobierno. El gobierno ha llevado sus propuestas. Y en relación al pacto fiscal, pues naturalmente que tenemos que llegar a ese acuerdo, porque ese es el país que queremos. ¿Cómo vamos a financiar el país que queremos? Lo bueno de todo esto, de toda esta experiencia de los 4 años de Danilo Medina, es que, como bien se señaló en algún momento, Danilo Medina supo poner disciplina en las cuentas públicas sin necesidad del Fondo Monetario Internacional. Danilo Medina ha hecho importantes inversiones que han dinamizado las economías locales en nuestro país. Gracias a la transparencia, a la democratización en las compras públicas, pues también muchos han podido beneficiarse del presupuesto nacional. Eso ha sido una enseñanza que le da autoridad, que le da confianza. ¿No hubo desguañangue fiscal por la campaña? No, por supuesto que no, en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. El presidente está encima de su cartón todo el tiempo. Y no solamente porque tiene una larga experiencia política y sabe lo que ha pasado aquí, sino que también es economista, o sea que no pueden venirle con tonterías. Él sabe lo que está haciendo y sabe lo que le están diciendo, que también eso es importante. No es lo mismo cuando usted es presidente abogado, que usted no entiende los números, sino que aquí estamos hablando con un economista. Entonces no ha habido ningún desguañangue. Entonces lo que quiero decir es que Danilo Medina se ha ganado la autoridad moral, porque con poco hizo magia. Sin tener una pistola aquí en la 100 del Fondo Monetario Internacional, supo mantener la disciplina. Entonces yo pienso que esos son activos
a la hora de concertar ese pacto fiscal. Lo que sí tenemos que decir, el gobierno nunca va a pecar de vanguardista, de síganme los buenos, no. Eso nunca va a ser. ¿Qué es eso? Sí, de que yo creo que esto es lo que le conviene al pueblo dominicano y se va a hacer. Populismo. Sí, eso no, yo diría que vanguardismo, ¿no? De que usted cree que usted es la vanguardia y que tiene la verdad. No, la verdad está compartida por todos, pero también hay momentos para compartir esa verdad. Entonces, tenemos que procurar esos consensos necesarios para poder avanzar el país. Si el país no quiere tal cosa, pues no se hará. No es porque nosotros querramos o porque entendamos que tiene que hacerse. Entonces hay que ir acompañado al ritmo que la sociedad dominicana pueda asimilar y pueda prosperar, porque a veces tener razón a destiempo, como decía George Sand, se puede convertir en una herejía y entonces fracasamos todos. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Pero que se invierta parte de ese 62% en pasar alguna de las desagradables ahora, sí, temprano. Por eso el presidente decía con mucha razón, algunos se extrañaron, de que necesitaba un Congreso que lo acompañara, que lo ayudara a gobernar, como ocurre en los regímenes parlamentarios europeos. Cuando usted accede a primer ministro es porque usted tiene un Congreso mayoritariamente que lo respalda. Entonces, los regímenes presidencialistas como los nuestros requieren de un Congreso que le acompañe. Mire toda la dificultad que tuvo Obama. No pudo pasar su reforma de salud. Y tenía razón el presidente Obama, pero los señores republicanos no lo dejaron. Roberto Rodríguez Machena, portavoz del gobierno. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también. Mañana estaremos de nuevo aquí en el diario.